Y es momento de presentar nuestra invitada del Hablemos Clara. Hoy recibimos en Buen Día a Carolina Zamudio. Es poeta, periodista y ensayista. Trabajó por más de 15 años en los medios de comunicación y dirige la Fundación Cultural Esteros. Y acá el equipo Carolina le llamó la atención que nacieras en Curuzú-Cuatiá. A todo el mundo le llama la atención que haya nacido en Curuzú-Cuatiá. A ver, contanos algo de Curuzú-Cuatiá. Curuzú-Cuatiá es el mejor lugar del mundo, como tú dirías que San José es el mejor lugar del mundo. Pero es cierto, yo estuve hace muy poquito en San José y te conté además que me hizo acordar muchísimo a Curuzú. A ver. Curuzú es primero que es el primer pueblo patrio argentino, o sea, fundado en 1810. Mirá. Y después es el típico pueblo del interior de la Argentina. ¿En qué provincia está? En Corrientes. En Corrientes. En Corrientes. Con muchas inquietudes culturales, históricamente. Tiene una pinacoteca preciosa, una casa de la cultura muy parecida a la que hay en San José. Me hizo acordar hasta los pisos, o sea... Y el nombre proviene de un tema guaraní, ¿no? Sí, sí, claro. Es guaraní. Significa cruz de papel o cruce de caminos, no se sabe. La verdad que yo viví hasta los 17 años en Curuzú, hasta que me fui a estudiar periodismo a Buenos Aires. Y me molestaba mucho porque siempre esa cosa, ¿no? No todo el mundo, pero de la gente que vive en Buenos Aires, Curuzú-Cuatiá, un chiste, indígena, claro, y toda esa cosa. Hasta que en algún momento no fue fácil, en algún momento de mi vida digo, sí, nací en Curuzú-Cuatiá. Claro. Pero bueno, está además, bien. Cuando uno tiene 20 años, sí, esas cosas son complicadas. Pero cuando viví en Colombia, que viví 4 años en Colombia y me presentaban por la poesía y cosas por el estilo, y una vez el director de un festival de poesía dijo, Carolina, la curuzú-cuateña, yo sentí como un triunfo increíble. Sí. Cuesta pero llega. Sí, tal cual. Bueno, y así como la ven, esta mujer logró reunir durante la Feria del Libro, que terminó hace algunas semanas, en un encuentro de poesía a poetas de varios países del mundo, encuentros de poesía para leer poesía, vinieron los escritores, la Fundación Esteros en ese sentido fue la convocante, y me parece interesante porque muchas veces no se habla de estas cosas, parece que la poesía frente a otros géneros literarios es la cenicienta. Entonces queríamos destacar en el programa, Carolina, felicitarte por el esfuerzo, pero además esa tenaz militancia por la poesía como género que tú tenés. Sí, la verdad que creo que solo de esa forma se puede hacer poesía, es como solo de esa forma se puede hacer ópera, o sea, puede hacer cosas que están como a los márgenes de las cosas, ¿no? Si uno quisiera... Además nombrás la ópera y la poesía, que son géneros extremadamente populares en su momento. Claro, sí, exacto, pero digo que solo con pasión, con una tenacidad así inexplicable, o sea, con dormir poco, con, no sé, o sea, llevar la poesía a la Feria del Libro, la verdad que fue increíble. A mí me resultaba raro saber que no haya habido un festival de poesía antes, en 44 años de feria, y tuvimos una respuesta increíble del pueblo, del público. Llegamos a tener 70 personas oyendo poesía, lo cual es como muy, muy raro. Cosas que pasan en muchos lugares del mundo. Bueno, Colombia, donde tú viviste, decías, llena estadios. Absolutamente, absolutamente. Para escuchar poesía. Absolutamente, sí. De hecho, yo tuve la suerte de participar del Festival de Poesía de Medellín, que es un caso así como emblemático, ¿no? Y siempre el fútbol y la poesía y la argentinidad al palo y todo ahí mezclado. Jugaba un partido, Argentina-Colombia, me parece que era, y yo tenía que hacer una lectura en un anfiteatro en el que entraban, creo que 3.000 personas, y yo dije, no va a haber nadie. Y atravesamos la puerta y el estadio estaba llenísimo. O sea, digo, en Colombia el fútbol es muy fuerte, sí, pero claro, también la poesía, ¿no? Claro. O sea... Sí, a mí me llamó la atención porque inclusive hablando con un alcalde cuyo nombre no recuerdo, no sé si era Medellín, pero creo que sí que era Medellín, también como la cultura, la poesía, la literatura terminó siendo o formando parte de un plan para erradicar la violencia. Absolutamente. De hecho, en este festival que te digo, yo participé de un proyecto, se llama Proyecto Gulliver, que lo siguen llevando a cabo, que es para llegar a escuelas, a colegios y a barrios vulnerables y no sé qué. Y la verdad que es un proyecto increíble. También
di talleres, eso lo hice por cuenta propia en una cárcel de mujeres en Barranquilla, la ciudad donde vivía, y la verdad que hay como mucha más receptividad de la que uno cree, ¿no? O sea, solo hay que hacerlo. Exacto, llegar y presentarlo. Es como todo. O sea, si la gente no conoce, no tiene acceso, no tiene la posibilidad de elegir. Claro. Por eso me parece importante que lo estés contando acá. ¿Y qué es La timidez de los árboles? Bueno, La timidez de los árboles es mi último libro. En realidad es una reedición, 4 años después, de un libro que se publicó justamente en Colombia. Pero bueno, esa primera edición fue la que nos permitió conocernos. Absolutamente, y además lo recuerdo muy bien porque yo estaba recién llegada casi a Uruguay y mandé el libro a Sarandí, como a muchos lugares, y después lo leí en Sábado Sarandí durante... Así que es un libro de poesía en prosa que, bueno, lo reeditó ahora Yogurú con esa edición preciosa, que la verdad que en algunas librerías se agotó, pude saber la semana pasada. Y es una cosa como medio mágica lo que pasa a veces con los libros de poesía, ¿no? Porque este es el único libro de poesía en prosa que tengo escrito, de los días que tengo escritos y publicados en distintos lugares del mundo. Y siento que es como el que más satisfacciones me dio, ¿no? O sea, me lean a veces mails o... hace poquito me pasó que me escriben justamente... No era desde Colombia, creo que era desde Costa Rica, una mujer a la que yo no conocía y me dice... Carolina, no me conoces, pero mi marido cumple años y yo le quiero regalar un libro tuyo que se llama La timidez de los árboles, porque ahí hay un poema que se llama La abuela, quizás, supongo que es uno de los más populares. Me parecía maravilloso, sí, claro, ¿no? O sea, esas cosas... No hay fronteras, no, ni espacios geográficos. Exacto. ¿Y qué es La timidez de los árboles? Para que justamente los televidentes sepan en qué mundo se pueden meter. Bueno, ahí hay que confiar un poco más en lo que dicen los críticos, ¿no? Pero digo, justamente... Yo prefiero escucharlos. Sí, bueno, a ver, bueno, después de reeditarlo ahora, después de 4 años, uno ya tiene como cierta perspectiva. Son como, La timidez de los árboles son como pequeñas postales de distintos personajes, algunos reales, o sea, algunos se toman pasajes reales, por ejemplo, no sé, mi abuelo, mi abuela, y después se juega un poco eso, se juega con el lector, porque después hay personajes obviamente que no son reales, pero entonces para hacer un libro de poesía está planteado casi desde el punto de vista narrativo, ¿no? Con los códigos que tiene el cuento, claro, la novela. Capaz que puede ser una buena puerta de entrada para quien no está habituado a leer poesía. Yo creo que absolutamente sí, o sea, obviamente que no lo hice con esa intención, pero me parece que es mucho más amigable llegar a la poesía cuando está contada de este modo tan narrativo, ¿no? Porque son como microcuentos también, ¿no? O sea, porque yo considero además que los géneros en la poesía, o sea, tú lo sabes muy bien, cada vez están más unidos y son cada vez más híbridos. Así que esto es un libro de poesía en prosa, pero puede también ser un libro de microrelatos, puede ser una pequeña novela, o sea, una novela corta en la que los capítulos se relacionan entre sí, hay vasos comunicantes, o sea, va por ahí. O quizás también hay mayor libertad creativa, ¿no? Y ahí, porque también antes uno podía suponer que había ciertas reglas que había que aceptar, y en la medida que pasa el tiempo, los creadores son cada vez más libres. Y entonces, si tú querés hacer un poemas en prosa, los haces. Si querés llenarlo de espacios en blanco o una palabra por página, lo haces. Me parece que le da libertad al creador y también le da libertad al lector. Sí. El otro día me pasó, estuve en una reunión social con un grupo de mujeres que no son lectoras. Entonces una amiga les dijo, no, bueno, porque ella es escritora, no sé qué. Entonces empezaron a leer un poema, ¿no? Y en chiste, porque estábamos celebrando fin de año, dice... Pero ¿qué pasa? Acá no hay un punto y aparte. ¿Por qué pones una palabra y un punto? Digo, porque esa es la parte linda, lúdica de los que creamos, de los que escribimos, de poder ofrecer un texto en bloque y que justamente sea el lector el que encuentre ese ritmo, ese corte de palabra dado por la puntuación. O sea, es como, es divertirse crear. Lo hace Saramago, bueno, y el premio Nobel. Bueno, lo que yo te iba a decir, justamente estaba pensando en eso cuando hablabas de uno de los primeros libros que a mí me partió la cabeza fue El Evangelio según Jesucristo, que lo leí a los 20 años, calculo, me acuerdo, en una playa de Brasil, y mi marido estaba ahí nadando, no sé qué, y yo devorándome el libro en 3 días, y decía, qué alucinante
que no necesite ponerse coma. A mí me o sea, pasó el ensayo sobre la ceguera, terminás cansado. bueno, Digo, pero la intensidad se Claro. logra de ese modo, ¿no? Bueno, ahí está la genialidad del escritor, ¿no? De lograr eso. Sí, Y sí. sin reglas preestablecidas, o sea, también poner en un compromiso al lector, ¿no? Todos nos espantamos, como se dijo en algún momento por lo de García Márquez. Sí. ¿Te acordás? En Colombia, ¿no fue en Colombia, en el festival, en el encuentro de la lengua, el primero, Sí, sí, cuando sí, dijo sí. erradicar la C, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí, los, sí, y los sí. puntos y las comas. Sí, 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 sí. Él estaba haciendo un chiste, pero en definitiva las reglas en la creación a veces complican las cosas. Sí, absolutamente. Bueno, y en la poesía en realidad hay como mucho más libertad que en otros géneros, Exacto. aunque siento que en todos los géneros empieza a haber más libertad, ¿no? Ujú. Y bienvenido sea Sin eso, duda. porque eso es lo maravilloso. Está en todas las librerías, La timidez de los árboles de Carolina Zamudio, y pueden seguir a la Fundación Esteros justamente en las páginas web, porque ahí se van a enterar también de todo un mundo de iniciativas culturales que lleva adelante con mucho éxito esta ¿cómo es? Curuzucuateña. Curuzucuateña, medio colombiana, que ahora por suerte hace tiempo que está en Uruguay. Gracias por venir, ha sido un Mil gusto recibirte, gracias, Carolina. felicidades. Hacemos una pausa y terminamos este buen día de lunes.